Entonces, simplemente pongan X cantidad de personas más en los trámites. O sea, no frenen la tramitología. Todavía se ve por ahí gente caminando encima de módulos fotovoltaicos, sí, que es una cosa que a mí me parte el corazón, la verdad. No, por ejemplo, mucha de la agrivoltaica es vertical. Exacto. Entonces, pongamos un bifacial tradicional. Las cargas de viento ya están consideradas. Bienvenidos a este primer capítulo del podcast de Sol a Sol con ALZ. Esto es un podcast diseñado para ustedes precisamente, puedan tener información a la mano de parte de personas pues, influyentes del campo de la energía fotovoltaica. La idea es que este podcast pues, lo escuchen aquí en Colombia, en Latinoamérica y pues finalmente en el resto del mundo. Vamos a tener invitados especiales, cada semana vamos a estar lanzando pues, el podcast. La idea es que lo escuchen. Actualmente tenemos a nuestro primer invitado, José Montoya, Sales Manager de Hispanoamérica. Un placer tenerte aquí, José. Muchas gracias, Beder. Muchas gracias por esta invitación, por darme esa primicia de poder estar aquí con ustedes en este primer capítulo del programa. Y bueno, vamos a conversar muy agradablemente. Excelente, José. Bueno, y no siendo más, démosle rienda suelta, ¿cierto? Excelente, claro que sí. Estas preguntas han sido seleccionadas por también nuestros clientes y las personas que de pronto nos recomendaron conversar un poco respecto al tema. Y bueno, iniciando con este podcast, me gustaría, digamos, conocer cómo ves el panorama del mercado fotovoltaico en Colombia en la actualidad. Bueno, ver, esa parte es interesante, esa parte es muy buena para saber cómo nos podemos proyectar en cuanto al mercado. Hay algo que hay que tener en cuenta, digamos, son como unos precedentes o como unos puntos de inicio para considerar esos puntos. Y hay que tener algo, por ejemplo, y es que Colombia a nivel geográfico es muy accidentado. Entonces, este tema de que tenemos desiertos, de que tenemos selvas, llanos, montañas, afluentes muy caudalosos, crea, digamos, ciertos desafíos, para no decir limitantes, ciertos desafíos en esto, y pues es algo a considerar. Entonces, digamos, eso es como algo con lo que hay que partir en ese panorama actual del mercado, en cuanto que esa geografía compleja puede o está haciendo que a nivel, digamos, de transmisión de energía tengamos ciertas limitaciones. Es decir, porque finalmente Colombia también está, digamos, dividido por las cordilleras y termina siendo una subdivisión de 3 áreas realmente. Cuando uno lo ve desde la parte superficial, obviamente, uno encuentra 3 zonas en Colombia que deben ser obviamente conectadas. Sí, exacto. Eso y como decíamos, los desiertos, selva, llanos, valles, ríos caudalosos. Entonces, claro, esto por un lado, también no podemos dejar de lado el tema social en Colombia, que esto, digamos, también impide el acceso a ciertas zonas. Entonces, es un tema que ese panorama, o sea, estos antecedentes limitan un poco el panorama como tal de las energías, y de ahí es donde uno empieza a pensar hasta qué punto la energía centralizada tiene viabilidad en Colombia. O sea, es decir, lo complejo que hoy en día es el papeleo, la documentación, la petición de permisos para conectarse al sistema, pero luego esas líneas de transmisión, ¿dónde están? Esas líneas de transmisión que puedan llevar desde un punto centralizado hasta otros lugares donde se va a consumir esa energía, ¿dónde están esas líneas y cuándo van a llegar? Entonces es ahí donde uno dice, ¿es mejor o es más adaptado pensar en generación distribuida en Colombia en el presente y a largo plazo? Y de ahí, para adaptarnos a todas esas distintos climas y geografías, tener mejor acceso a esos lugares, tener mejor, digamos, una energía mejor generada para cada necesidad, y sopesar esos desafíos geográficos y sociales que tiene actualmente el país. Claro, es que de todas maneras el proceso desde un punto, llevar la energía desde el punto que se produce hasta la civilización, que finalmente son los que van a consumir la energía, pasa por líneas de transmisión y líneas de distribución. Y en ambos procesos, en ambas construcciones, implica un conflicto, obviamente. Sí, exacto. Esa parte ahí puede llegar a ser, en cuanto si mezclamos normativas, procedimientos, permisos, acceso y demás, puede llegar a un punto donde se limite o se haga más lento
que esas zonas que no están hoy en día conectadas se conecten y tengan esa seguridad energética que por supuesto estamos esperando para todos. Entonces es eso, como una especie de panorama que podemos estar viendo hoy en día en Colombia. Ok, no, interesante. Tu punto de vista creo que se acerca mucho, obviamente, a lo que realmente estamos observando la mayoría de las personas. Contándote un poco, yo vengo de Chimá, Córdoba. Allá también es un conflicto el tema de la energía, de la forma como la energía llega a no solamente el pueblo del casco urbano, sino también a la zona rural. Exacto. Y por supuesto se presentan todas estas situaciones, la geografía. Hay muchas zonas que están alejadas del casco urbano y que definitivamente no se pueden conectar con la manera centralizada de producir energía. Sí, en total. No, y sobre todo, ahora que mencionas estas zonas apartadas de los centros urbanos, también es tener en cuenta cómo puede llegar a estar el país en temas de infraestructura si, hablando de distribuida, por ejemplo, que hay muchas viviendas, hay muchas fincas, hay muchas zonas que tal vez no están preparadas para soportar la carga de ciertos módulos fotovoltaicos, si hablamos de módulos como tal. Entonces, en muchos lugares, hoy en día cuando uno va a ferias, seguro cuando has visitado algo, cuando quienes nos están escuchando han visitado ferias, siempre hay un punto que se ve y es el módulo más grande, lanzamos el módulo más grande, más vatios, más eficiencia, y eso está muy bien, para ciertas aplicaciones está muy bien, pero es ahí donde imagínate un módulo de estos enormes en una cabaña pequeña, en una choza pequeña, en una zona incluso de difícil acceso. Claro. He escuchado casos donde, ahora que hablábamos de temas de montaña, temas alejados, los caminos son limitados, son todavía accidentados y créeme, he escuchado casos donde muchas veces el cliente tiene que llevar los módulos al lomo de mula, claro, al lugar donde van a ser instalados. Sí. Ahora imagínate un módulo enorme, grandote. Entonces también es de pensar, basado en esas limitaciones, decíamos geográficas, sociales, pero ahora también, digamos, de infraestructura de los clientes finales, claro, de quienes necesitan la energía, es también pensar en productos adaptados para esa necesidad puntual, para ese caso puntual. Y es ahí entonces donde hay módulos medianos que son más adaptados para esa zona, o módulos pequeños, claro, que también son adaptados. Porque si empezamos a analizar el tema financiero, si uno dice, este módulo grande tiene un cierto precio y demás, pero cuando va uno a instalarlo, pero hay que hacer una modificación al techo, hay que colocar una columna más allí, una viga más allí. Entonces, lo que pude haber ganado por un precio de un módulo mucho más grande, puede que se me encarezca al momento de mejorar la infraestructura, claro, del lugar, por las modificaciones que se hacen. Finalmente, también es algo que muchas veces lo he comentado en las personas con las que he tenido la oportunidad de conversar y de pronto ofrecerles los productos que tenemos en ALZ, y es que a veces la viabilidad de la implementación del proyecto no se basa en producir más energía, o que tenga la capacidad de producir más energía por unidad de panel, sino más bien que los elementos del sistema que estoy seleccionando se complementen con la infraestructura que ya tengo, y que permita obviamente que con lo que ya tenemos construido podamos implementarle y darle energía sin que tenga un costo o un sobrecosto. Y finalmente las personas terminan eligiendo, están muy focalizados a la parte de producción de la energía, pero siempre lo aterrizan a una unidad de panel. Y por unidad de panel lo que comenta, si el panel está más grande, entonces es un panel mejor, se adapta mejor, no. A veces hay que mirar también las condiciones incluso del techo y de los esfuerzos que pueda sentir, porque definitivamente un panel de 700 vatios, 750 vatios, puede que definitivamente sea un peso, ya uno colocando 100 paneles, de pronto una infraestructura un poco más grande, ya es un peso mucho más considerable. Exactamente, sí, es buen punto lo que mencionas. Se busca mucho, el objetivo de todos los clientes finales y nuestro también para con ellos es que obtengan la mayor cantidad de energía. Eso sí es cierto, eso sí debe ser así, pero es importante lo que decías también es a qué costo esa cantidad de energía, porque si al principio y al momento en que uno calcula estos aspectos, se obtiene esa energía, pero tuvo que aumentarse la inversión inicial para obtener ese sistema que entrega la energía, o se tiene que hacer más mantenimiento para estar cambiando ciertos elementos porque el peso o por algo esté afectando, va a ser una buena energía, pero más costosa.
Entonces hay que tener siempre ese balance, la mayor cantidad de energía posible, con equipos de alta calidad y demás, adaptados al lugar. Claro. Porque pues también es de que si se crean otros problemas por forzar un módulo que por su tamaño no era el más adecuado, no se va a ver esos beneficios y luego esa inversión inicial que finalmente se va a ver es en el precio del kilovatio hora, que es ahí donde debemos, o sea, cuando decimos seguridad energética, yo creo también es pensar en que a la persona le llegue la energía, pero una energía que es capaz de pagar, que es rentable para sus bolsillos. Entonces ahí es donde entran todas estas variables más allá del módulo más grande, como muchas veces se ve. Exacto. También ahí estábamos hablando un poco del tema de la bifacialidad. Y es que hay algunos especistas también que se focalizan mucho en paneles que sean bifaciales, pero a veces son para utilidad en techo. Entonces ahí es que a veces ha tocado un poco explicar el tema de que la bifacialidad, pues obviamente tiene su función después de cierta altura de la base, ¿cierto? Entonces, al cliente final, terminan también transmitiéndole la información de que la bifacialidad refleja obviamente una mayor producción y en muchas ocasiones representa también pérdidas de energía. Sí, exacto. Es un punto importante porque es también otra de las cosas que se ve mucho en eventos y es como algo como lo último, bifacialidad, pero no siempre se aplica. Como tú lo dices, si la aplicación netamente es un techo, un tejado, una cubierta de una bodega, pero se va a colocar el módulo encima, esa bifacialidad se pierde. Entonces, sí, es eso. A veces los módulos bifaciales son un poco más pesados, o necesitan, digamos, ciertos cuidados, ciertas limitaciones adicionales. Entonces, ¿para qué involucrar un bifacial en aplicaciones monofaciales? Entonces, volvemos al mismo punto, intentar seleccionar el módulo adecuado para esa aplicación para luego, pensando a largo plazo, bajar costos, obtener más energía, pero energía a un mejor precio. Es pensando en todas esas variables que es importante esa selección inicial. Sí, interesante la manera de verlo. Creo que definitivamente las personas también que escuchen el podcast van a tener una interpretación distinta de pronto al momento de ir a una feria, al momento de pronto mirar la ficha técnica de un panel, poder interpretar, bueno, este panel finalmente si él aplica a la utilidad que yo lo quiero, donde lo quiero implementar. Exactamente. Y digamos, siguiendo el camino, ¿cuáles crees que son las oportunidades de inversión y de desarrollo del sector fotovoltaico en Colombia, no solo desde el punto de vista de gobierno, sino también desde EPCistas y finalmente también los clientes que van a aprovechar la energía? Perfecto, sí, yo creo que es importante, si se piensa en inversión, saber esos lugares donde está la necesidad. Yo creo que es ahí donde hay una oportunidad grande y no lo digo solo porque que los instaladores o los distribuidores tengan una oportunidad, sino también las personas que necesitan esa energía. Y es cuando se está haciendo la idea de que lo mejor es centralizar, energía centralizada, plantas centralizadas, plantas más grandes, esto de alguna forma está entorpeciendo que muchas personas que, sobre todo en Colombia, seguro en otros países de Hispanoamérica lo vemos, no tienen acceso a la energía hoy en día por esos accidentes geográficos, por capacidades, poderes adquisitivos de las personas, la eficiencia o no de los gobiernos, etc. Cuando solo se está pensando en centralizada, no se está pensando en la transmisión, los permisos, la tramitología, o muchas veces, es algo personal, pero no en todos los casos se ve, pero uno siempre dice, el volumen abarata costos, en muchos casos, ¿cierto? Pero este tema de que cuando se quiere hacer generación de energía en volumen centralizada, puede que la compra de los equipos, listo, pero el tiempo a esperar un permiso, luego cuando se obtienen estos permisos o estos accesos de conexión, el tiempo a veces para esperar que el gobierno tenga ya lista una transmisión de energía, que creo que es algo parecido a lo que pasaba en La Guajira con el tema de energía eólico, que algunos proyectos se vieron o se están viendo afectados porque listo, tengo mis turbinas eólicas aquí instaladas, ¿cómo voy a mandarle la energía al sistema?
Claro. Claro, ¿y qué pasó? Y es que en ese momento o en este momento no hay líneas de transmisión. Entonces mira que lo que se quiere bajar por compra de productos en volumen, esos descuenticos por volumen que pueden dar, a veces puede ser más caro en tramitología o en otros aspectos, en dinero, pero lo otro en tiempo. Claro. Entonces, ¿cuándo estas comunidades van a tener esos aspectos? O sea, esto como para mostrar como el enfoque, de ahí a lo que mencionábamos. Qué bueno que los instaladores, los que están viendo proyectos, los clientes finales y demás, no se queden esperando una línea de transmisión, puedan tomar decisiones y puedan esperar que los trámites sean fácilmente, digamos, ejecutables, para que piensen en generar su propia energía, en lo que en muchos casos llamamos prosumidores, que son quienes producen y consumen la energía. Librarse de transmisión, de distribución, de comercialización y demás de estos aspectos que encarecen ese kilovatio hora, que hacen más lenta que llegue la solución, y que lo otro es que al centralizarla no se tienen aspectos, por ejemplo, climáticos, no se tienen aspectos del lugar donde va a ser instalado. Como decíamos, un país tan diverso geográficamente como Colombia, que en muchos casos es montaña, en otros casos es valle, en otros casos es llano, en otros casos es selva, en otros desierto, en otras zonas muy húmedas, por ejemplo en la depresión Momposina, que es netamente humedales. Claro. Cuando uno centraliza, es más difícil diversificar la solución. Claro. Entonces, como digamos, basado en ese comentario, que quienes instalen piensen más en diversificar, más en individualizar, en distribuir, para adaptarse finalmente a las necesidades y pensando en lo financiero, facilite muchos aspectos. Y es que finalmente terminan también entregando una energía de calidad. Claro. Total, más constante, más estable, más duradera. Aparte, vuelvo y lo digo, es muy importante, más económica. Claro, Beder, porque está diseñada para el lugar donde va a ser consumida. Claro. Entonces, es un aspecto que debería verse así, debería tenerse. Para esas empresas de pronto que son grandes, que están encaminándose a la producción, pero desde el punto de vista de gran escala, creo que también desde mi punto de vista se están yendo mucho a la parte también de construir granjas solares, y creo que también en muchos aspectos deberíamos no solo mirar esa opción, sino también mirar la opción de la construcción de comunidades solares, que básicamente es aprovechar los techos y las zonas que ya están, digamos, aptas para aprovechar la energía solar. Beder, excelente este comentario, porque, bueno, valga la aclaración, no estoy satanizando la generación centralizada, no. Cuando se puede y se aplica es perfecta, abarata algunos costos, pero cuando el tema de transmisión, de tramitología no sea una complicación, ¿cierto? Claro. Pero esto es buenísimo y lo he estado viendo, seguro pues todos los que lo están escuchando en distintos eventos. Por ejemplo, el año pasado hay un evento que es el Future Energy Summit, que se hace aquí en Bogotá. Hay otro que se hace también en Santiago, en distintas capitales, y algo que mencionaban mucho los participantes, pero ¿qué cosas? También fabricantes que tradicionalmente son de gran escala, y es que muchos empiezan a migrar hacia esos proyectos pequeños de mini granjas o de comunidades energéticas, porque están viendo esas dificultades en tramitología, permisos, conexión y transmisión. Se están encontrando con que su tradición en otros países, donde tal vez esos permisos son más ágiles y todo, eran mucho más veloces, ¿sí? Y dijeron, no, pues en Colombia que tenemos leyes, tenemos una legislación pues que está pensando en eso, pero tal vez no habrán visto esas dificultades geográficas de temas de transmisión y demás. Entonces, Colombia hay que tratarlo diferente. Colombia hay que mejor pensar en mini granjas, proyectos de menos de 1 mega, donde el trámite es mucho más directo, temas de comunidades energéticas, donde claro, mira eso tan bonito de distribuir, de cuando hablamos de diversificar y distribuir, cómo se juntan diferentes familias para obtener un proyecto adaptado a sus techos, pequeños techos, grandes techos, no sé, para obtener la solución. Entonces es ahí, diversificar, distribuir, es donde yo creo que es el mejor impacto como para lo que se viene para Colombia, para otros países de Hispanoamérica y bueno, en general para todo el mercado fotovoltaico.
Bueno, ya escuchándote, me gustaría de pronto, no sé si te pongo en apuros con esta pregunta, pero digamos, ¿cuáles crees que son los 5 principales retos que enfrenta el mercado fotovoltaico en Colombia? Creo que ahí hemos escuchado algunos, pero me gustaría que tú, digamos, lo marcaras. Los chuliemos, Los pues, chuliemos, como tal, sí. muy bien. Pues mira, uno como tal, transmisión. Si se quiere llegar a pensar entonces en grandes escalas, uno de los desafíos puede ser transmisión, líneas de transmisión mucho más diversas, mucho más, digamos, esbeltas, por llamarlo así, para sopesar esos desafíos geográficos y sociales que tenemos en Colombia. O una alternativa, si no es transmisión, entonces, pongámoslo como un segundo punto, flexibilizar o facilitar el acceso a la tramitología, entonces, o sea, de listo, tengo una solución centralizada de gran escala y demás, facilítame los procesos, que eso ahí ya es, bueno, ahí estaba hablando de transmisión, en este caso ya es más como trámites gubernamentales, burocráticos, pues que tristemente, y es facilitarle entonces el camino a quien está desarrollando el proyecto, porque lo vemos constantemente. Personas de afuera vienen a invertir en el país, personas propias también están invirtiendo en el país en proyectos. El dinero está, la ingeniería está, las soluciones tecnológicas están, pero un escollo grande en este momento son la tramitología. Eso es un tema digamos, de mucho, que está tomando mucho tiempo y mucho esfuerzo en las personas. Incluso está desestimulando, claro, que algunos vengan a invertir al país. Entonces es un foco que debe también ser importante. Yo creo que otro de los desafíos es sí diversificar como las tecnologías o los productos que están implementándose en la aplicación, porque hay una tradición de que son aplicaciones oblicuas o aplicaciones sobre techos y demás, pero hey, ¿qué tal si hablamos de agrovoltaica? ¿Qué tal si hablamos de arquitectura fotovoltaica? O a veces lo llamo yo arquivoltaica, pues como tal. Ahí es como de también desafíos de ampliar nuestras mentes y ver otras superficies donde también llega el sol. Entonces yo creería que ahí, digamos, hay como otro aspecto. Luego tal vez el tema de capacitación. En muchos casos es importante que las personas no crean que porque saben hacer instalaciones eléctricas de otros aspectos pueden llegar a saber ya instalar un módulo fotovoltaico. Claro. Creo que ahí capacitarse, presenciar como tal distintas oportunidades para aprender de, wow, cómo funciona un módulo fotovoltaico. A veces me dicen, José, es que en tal lugar hace mucho calor, es estupendo para los módulos. Y no, esto todavía hay que aprenderlo. No es el calor el que funciona en los módulos, es la luz. Que esté consecuente con el calor, porque pues viene de la misma fuente, es otra cosa, pero no es lo caliente. Claro. Entonces, aspectos como estos harían que los instaladores pudieran asesorar mejor al cliente final, brindarle más confianza y que el cliente diga, hombre, yo me siento más tranquilo, voy a sacar mi inversión y la voy a poner en esta solución. Entonces, importante esa parte también. Claro. Y ahí como para de pronto como un quinto punto, yo diría, ¿qué más? Tal vez esto puede ser más difícil porque sabemos hoy en día China está abordando mucho el sector, pero de pronto que nos estimulemos a nivel interno en investigar también. Claro. Investigar las universidades, centros privados o públicos de investigación, cómo podemos generar tecnología más adaptada para lo local. Cómo ver si alguna universidad o algún individuo puede estar adelantando distintas iniciativas. No es alemán, no es de China, no es de Estados Unidos, pero confiemos en una ingeniería colombiana. Claro. Entonces, también es eso. Si antes hablábamos también de distribuir, de diversificar, dependiendo de los desafíos del país, que el país pueda llegar a generar sus soluciones, porque son los que mejor las conocen. Claro. Entonces, es una oportunidad. Sí, bueno, ahí digamos, tengo un par de comentarios. El primero está muy focalizado a la parte que me comentabas de capacitación. Definitivamente es importante incluso para las empresas capacitar a su personal también, porque ¿qué ha pasado? Bueno, desde la experiencia que he podido tener en las granjas solares, el personal, la mayor parte del personal que se contrata, la parte obrera, eléctricos, mecánicos y también pues civiles,
la mayoría no maneja mucho el tema de fotovoltaica, ¿ya? Entonces, claro, al momento de pronto de entrevistarlos o de incluirlos en la mano de obra de la granja, a veces se retrasan los procesos precisamente porque entran en esa etapa de apenas aprender, ¿ya? Y definitivamente eso implica obviamente también costos, no solo finalmente en el EPCista que está construyendo la granja, sino también en el propietario de la granja y, bueno, a escala un poco más pequeña en el propietario del proyecto. Total. Ya 15, 20 días de atraso de pronto de una puesta en marcha de un proyecto implica obviamente un costo más en el recibo o en el caso de gran escala, una producción de energía que se está perdiendo. Sí, total. ¿Ya? O sea, si se está instalando el proyecto es porque el cliente ahí necesito la energía, por favor, no me lo atrases, ¿no? Y también fundamentando esto, todavía se ve por ahí gente caminando encima de módulos fotovoltaicos, que es una cosa que a mí me parte el corazón, la verdad, haciendo malas conexiones, hincados que son deficientes porque no hay un estudio de suelos, de ahí, por ejemplo, el tema civil, que uno dice, no, eso es eléctrico, hágale, no, el tema civil, demasiado importante. Entonces, es eso de cómo analizar un techo, bueno, distintos fuentes de conocimiento que aportan al éxito del proyecto. Entonces, totalmente de acuerdo con ese punto. Sí, me decía un profesor de la universidad que los módulos son fotovoltaicos, no termovoltaicos. Y era eso, precisamente. Muchas personas me dicen, no, acá las temperaturas son de 38, 39 grados. Y yo, pero es que eso de hecho es una mala noticia, porque finalmente los módulos se ven afectados por el calor. Y es que, precisamente lo que comentaba de la ficha técnica, las personas no revisan las condiciones, las condiciones naturales a las que se enfrenta el panel. Y ahí en la ficha técnica nos dice, si se escala un grado de temperatura por encima o por debajo de la temperatura de las condiciones estándar, tenemos una afectación y ese porcentaje de afectación es tal. Y las personas pues deberían revisarlo no solamente desde el punto de vista de potencia, sino también de voltaje, de corriente y bueno, finalmente también en las condiciones del material con el que está construido el panel. Porque no solamente, digamos, en la celda de silicio, boro o fósforo, dependiendo del elemento que se utilice, sino también los materiales que conforman la estructura del panel. Sí, muy cierto eso, ver en los aspectos mecánicos del módulo total. Por ahí estamos viendo módulos que son más, digamos, no con vidrios templados, sino con vidrios termoendurecidos, o por ejemplo marcos de aluminio que no tienen la capacidad, le están bajando el espesor al vidrio. Entonces sí, aspectos que son muy, digamos, muy adecuados en la parte de capacitarse en el tema. Lo que decías de la parte térmica, o sea, tal vez que con buena capacitación no se confundan los términos, porque efectivamente hay equipos que funcionan con la parte de calor para calentar agua. Pero ya que uno diga eso, no, mientras más caliente más va a generar, no, antes lo contrario. Y wow, eso es muy importante al momento de seleccionar equipos, que la persona que los va a seleccionar esté bien capacitada en ese aspecto. Claro, no, excelente, y creo que esos retos que comentas definitivamente terminan siendo la realidad del país también. Sí, claro, o sea, en parte, de pronto cuando se ha pensado que todo llega de afuera, uno como que queda más tranquilo, eso ya le importa a otro. De ahí también la importancia de investigar más en el tema, de no aceptar o no estar ya como en un estado de confort y decir, esto ya nos lo envían y todo. Confiemos en la ficha técnica, es que sepan leer fichas técnicas, de que se adapten materias primas y productos para lo local. Entonces sí, totalmente de acuerdo con ese punto. En la parte de agrovoltaica que mencionaste, interesante definitivamente la aplicación. Creo que aquí en Colombia, teniendo un buen espacio para implementar estas tecnologías, no se está viendo aprovechado. ¿Ya? Y no sé de pronto cuál será el camino que estén tomando de pronto las partes gubernamentales y también los EPCistas grandes de pronto que manejan la transición energética o que son pioneros en la transición energética de Colombia. Pero definitivamente en la agrovoltaica termina siendo un uso aprovechable del suelo, porque bueno, no solamente estoy generando la energía que definitivamente subsana uno de los principales problemas que tienen no solo Colombia, sino Latinoamérica en general, sino también el tema de la producción de alimentos, que también termina siendo otro de los problemas que también tiene Colombia y probablemente pues muchas zonas de Latinoamérica.
¿ya? Entonces, muy interesante mencionarlo como uno de los retos, porque definitivamente creo que es el camino, la implementación de agrovoltaica, la implementación de comunidades solares, generación distribuida, definitivamente termina siendo también un camino, ¿cierto? Sí, Beder, muchas gracias por ese punto a ver, puede sonar como, ay, otra vez, sí, capacitarse. O sea, Sí. porque muchas veces no estamos viendo esas oportunidades porque no las conocemos. Claro. Porque tal vez nos estamos quedando con, digamos, lo tradicional, lo que siempre vemos de que un módulo fotovoltaico es o sobre un techo o a nivel de piso en un campo. Hey, más allá. Como la frase de ahora, hay otras superficies donde también llega el sol. Claro. Entonces, eso, muchas de las zonas de Colombia son muy, digamos, muy de una cultura tradición agrícola. Lo estamos viendo también en Argentina. Argentina a principios del siglo pasado era la despensa del mundo. Chile con el tema vinícola, con el tema también de sembrados de muchos otros productos, también tiene un gran potencial agrícola. Entonces, es eso, se empezó a dar como un dilema ético en algún momento de el suelo para qué, el suelo para cultivar alimentos o el suelo para generar energía. Pero claro, con productos adaptados a esa aplicación pueden darse las dos. Exacto. Entonces, mira que se pueden empezar a solucionar muchos desafíos de lo que pasa en nuestros países hispanoamericanos, y es limitación del suelo. Listo, juntemos el mismo suelo para dos propósitos. Perfecto. Temas financieros. Juntemos dos proyectos, agrícola y energético, para partir costos de predial, costos de compra del suelo, costos de mantenimiento, y esto ayudar al bolsillo de las personas que lo necesitan. Pero es así, con productos adaptados para esa aplicación, porque muchas veces se ve de que se quiere forzar un producto ya comercial o tradicional en un aspecto que tal vez no. Por ejemplo, mucha de la agrivoltaica es vertical. Exacto. Entonces, pongamos un bifacial tradicional. Hey, las cargas de viento ya están consideradas. Ay, eso parte no. Entonces, claro, 3 años, 5 años y ya el módulo con microfisuras. Claro. No es bueno. Igual para el tema arquitectónico, porque si se ve mucho así en techos o en zonas alejadas, en zonas donde hay campo disponible. Entonces, las zonas urbanas donde hay un gran consumo de energía, tienen que esperar a que haya una transmisión otra vez de energía. Entonces, ¿qué tal si la consumimos aquí? ¿Qué tal si la consumimos en las fachadas de los edificios, en los balcones de los edificios? ¿Qué tal si la consumimos la generamos, en avenidas peatonales, en pisos fotovoltaicos, y donde tal vez por la estética no vaya a afectar digamos, la apariencia del inmueble? Claro. Son módulos adaptados para esa aplicación porque generan electricidad, pero cumplen con una estética. Entonces, a veces se habla de estos temas y, wow, yo no sabía que eso existía. Claro. ¿Cuánta energía estamos perdiendo o dejando de obtener, de generar, por no saber que existen otros tipos de aplicaciones que podemos diversificar el portafolio de generación? Claro. Y adaptarlo a las condiciones de cada cual? No, sí, definitivamente es un buen punto, la verdad, para revisarlo, para que las personas de pronto que nos escuchen también lo analicen y de pronto piensen en su punto de vista, y ahí en los comentarios nos lo pueden también hacer saber. Definitivamente creo que es un tema que da también pues bastante tela para hablar. Sí, mucho, y sobre todo, claro, pues que aquí lo estamos hablando tú y yo, pero quienes saben mejor del tema son los que están ahí en el lugar. Exacto. Y qué bueno conocer esas opiniones. Y están hablando mucho de agrovoltaica, pero aquí hay muchas pantallas de agua. ¿Qué tal solar flotante? O por aquí hay muchos temas, no sé, de salinidad. ¿Cómo están los módulos para eso? Entonces, qué bueno complementar el conocimiento que se puede generar con quienes están en el lugar y están viviendo los desafíos. Es muy importante esa información. Y ahora que mencionas lo de salinidad, yo focalizo nuevamente también en la ficha técnica, porque yo les digo a los clientes generalmente, revisen la ficha técnica, porque finalmente es la carta de presentación del fabricante. Y es muy semejante a cuando de pronto de manera personal uno se postula una vacante. Dice, tienes que mandar una carta de presentación y uno ahí escribe las maravillas de uno, ¿cierto? Entonces, en muchos aspectos, si la ficha técnica de pronto, hay alguna ficha técnica que he revisado que a veces no colocan información y de pronto uno desconoce el motivo,
pero hay otras fichas técnicas que sí colocan bastante información y hay obviamente uno que comparar cuáles son los costos-beneficios de cada uno de los elementos que se estén utilizando. Volviendo otra vez al tema también digamos, la arquitectura solar, la llamaré así, aquí en Colombia es poco utilizada, o bueno, desde mi punto de vista no tengo referencia de un proyecto donde se haya implementado. Entonces, también es un punto a mirar, porque definitivamente había leído un artículo donde comentaban que el espacio urbano que tienen la mayoría de las ciudades en Colombia podría producir la energía para consumirse en ese mismo espacio. Entonces uno dice, bueno, pero ¿y por qué no se está considerando? ¿Cierto? Exactamente, Beder, es así, es de que es muy normal de que por desconocimiento no se den soluciones a ese tipo de preguntas, porque claro, muchos dirán, pero es que en la zona urbana no hay un campo amplio para hacer un proyecto a escala. Es que es ahí donde parte el tema, no tiene que ser siempre un campo donde se hagan proyectos, donde volvemos a la frase, hay muchas superficies donde también llega el sol, entonces es simplemente adaptar el producto a ese tipo de necesidades. Y bueno, Colombia y muchos de los países de Hispanoamérica, yo creo que incluso ejemplos de BIPV, Building Integrated Photovoltaics, de esta arquitectura fotovoltaica, conozco solo uno en Chile. Es un edificio incluso de Sura, una empresa colombiana que tiene una de sus sedes en Chile, y parte de su fachada fue con módulos fotovoltaicos integrados a esa fachada. Es decir, el arquitecto no se tuvo que adaptar al módulo, fue el módulo quien se adaptó a la fachada del edificio. Entonces es ahí cuando sí hablamos de arquitectura fotovoltaica. Yo creo que en Colombia hay un potencial muy grande, primero porque ya empiezan a llegar estos productos. Qué bueno que los hiciéramos a nivel colombiano, pero al menos ya empiezan a llegar, se empiezan a dar a conocer, pero Colombia tiene muy buen conocimiento, muy buena experiencia y muy buena reputación a nivel internacional por manejo de vidrio, manejo de estructuras vidriadas, fachadas en aluminio y demás. Bueno, no voy a hablar de marcas pues para no entrar ahí como en publicidad, pero Colombia exporta una muy buena cantidad de vidrio y de aluminio pensado para fachadas y arquitectura, aplicaciones arquitectónicas. Qué bueno tomar ese conocimiento y esa experiencia para que, tomando los módulos adecuados para esas aplicaciones, instaladores, fabricantes de perfilería de aluminio y demás normativas puedan homologarse a la instalación de este tipo de sistemas, porque ahí, claro, ahí ya el tema eléctrico es importante, mecánico es importante, pero focalizado en el manejo en alturas, en el manejo de instalación de estructuras ya de forma vertical. Entonces, ahí Colombia tiene muy buen potencial para esa parte arquitectónica. Entonces, claro. Mi gran pasión. De todas maneras, como ingeniero ambiental también, profesión, digamos que a veces uno entra un poco en conflicto con el tema de gran escala, por precisamente el espacio que se está utilizando presenta una buena cantidad de árboles a veces. Y uno haciendo de pronto un análisis de alternativa de ubicación, finalmente de todas maneras toca hacer el trámite para poder obviamente hacer aprovechamiento forestal y definitivamente son 120, 200 árboles, incluso hay granjas en las que definitivamente pueden incluso pasar los 1000 y sería obviamente, sí está bien, uno restaura o bueno, podemos hacer de pronto una mitigación del impacto, pero finalmente la mitigación que yo estoy viendo como aprovechable también es el uso de esos espacios urbanos. Sí, exacto. Se puede hacer una compensación porque ese tema es importante. Aparte de ese dilema de uso del suelo o para alimentos o fotovoltaica, también es que hay mucho suelo arborizado y también un tema de CO2, de tratamiento del aire y demás, es una necesidad cerca a las urbes. Entonces, claro, ¿qué tal? Excelente ese punto, en verdad. No ir a sacrificar los individuos
que ya están en las aceras, en los parques, creciendo por hacer una pequeña instalación, sino más bien utilizar las fachadas de estructuras que ya existen. Exacto. Sin tumbar un árbol, sin tener que sacrificar a ese individuo, sino más bien siendo más creativos, siendo efectivamente comprometidos con el ambiente. Claro. Porque sí, es un dilema, imagínate, voy a estar comprometido con el ambiente, con la generación de energía, voy a instalar módulos fotovoltaicos, pero para instalarme tengo que tumbar 20 árboles. Coherencia, por favor. Entonces sí, totalmente de acuerdo. Es ver más allá, con distintos tipos de soluciones adaptados a la aplicación. Volvemos a ese tema de diversificar la generación para aplicaciones como estas. Qué delicia. Claro. Ahí revisando también otra de las preguntas que nos sugirieron los EPCistas finalmente, teniendo en cuenta el panorama actual del mercado energético, ¿qué debemos esperar y en qué nos debemos enfocar para lograr un mejor resultado en la transición energética? Bueno, creo que hemos estado hablando bastante de eso. No, pero podemos ir como ya puntualizando. Sí. Yo creo que cambiar la geografía de nuestros países es difícil. Por ejemplo, cuando uno ve un Chile con 6.400 kilómetros de línea de costa, donde la transmisión sería larguísima, yo creo que es ahí, digamos, donde se puede hacer una muy buena adaptación. Entonces, casos como esos, y es donde la geografía no puede cambiarse, y es como más bien nos adaptamos nosotros a la geografía. Entonces, creo que para esa transición es no forzar como las aplicaciones, que no siempre cada aplicación va a ser la misma, sino flexibilizar, adaptar, digamos, llevar una solución diferente como a cada una de esas aplicaciones. Intentar generar más soluciones locales, que claro, puede ser un muy buen aprovechamiento, porque es crear nuevos empleos no solo en instalación de estas tecnologías, sino en fabricación de las tecnologías, claro, investigación de las tecnologías. Yo creo que sería buenísimo, y Colombia tiene la capacidad y el conocimiento para ello. ¿Qué más aspectos? La capacitación, yo creo que volvemos a mencionarla, y es saber leer una ficha técnica, saber qué aspectos comparar de acuerdo a la aplicación que va a darse. Es otro tema importante de que la persona tenga la capacidad de saber diferenciar un aspecto u otro, y no como de este es el que me ofrecieron, claro, este es el más barato. Estamos hablando de proyectos a largo plazo, no debería ser lo más económico. Cosas que son muy competitivas y muy buenas, pero que normalmente no se quiera, se elimine la idea de que solo lo importante es salvar un centavo. No, puede que ese centavo te salve toda la inversión a largo plazo, o te entregue el kilovatio hora al precio que quiere tu cliente y por el cual va a tomar el proyecto. El proyecto, exacto. Entonces, puede que una pequeña diferencia multiplicada con hasta 30 años, que puede ser eso más un proyecto, sea la diferencia contundente como tal en ganar o no el proyecto. Entonces, abrir un poco más la mente en esos aspectos, de pronto dejar como ese tema que yo creo que es como muy latino, lo más barato, no. A veces es mejor hacer un esfuerzo mayor, porque esto no es un consumo como una prenda de un par de meses, esto es años, décadas lo que va a durar. Entonces, es otro aspecto importante que se podría tomar en cuenta. Claro, ahí a mí me gustaría también, digamos, de pronto, José, que has estado por fuera del país, también desde Europa, me imagino, ¿cómo nos ven los fabricantes directamente, o cómo consideras que nos ven las empresas fabricantes a nosotros, a Colombia como un cliente, Colombia como ese país que está yendo hacia la transición energética? ¿Cómo nos ven? Perfecto. Hay algo importante, y es como un posible mercado nos ven estupendamente. Creo que Latinoamérica, entre lo que es parte de México, el norte de Chile especialmente, bueno, obviamente hay otras zonas, pero también el norte de Colombia tiene un potencial enorme, y los de afuera nos ven como una fuente de inversión, un foco de inversión, y es bueno, tenemos un tema, y es que hay mano de obra más barata. Esto pues todavía es algo a nivel de costo de vida. Ya sería hablar un poquito de temas macroeconómicos y demás, pero bueno, cultivamos alimentos, hay una competitividad y demás que crea un ambiente que, en cuanto a costo de mano de obra, puede ser un beneficio para este tipo de proyectos.
Entonces, eso, pero pensando también en lo que llamamos el capacity factor, el factor de capacidad de esa disponibilidad de la radiación en el país es uno de los atractivos para estas empresas de afuera. Creo que es eso. Por otro lado, el costo de la energía, que para nosotros es alto, es un poco alto por esos temas de transmisión, distribución, comercialización, porque las personas lo pueden ver. Cuando pueden analizar una factura de energía, yo digo que más o menos el 25% más o menos es generación. Todo lo otro es transmisión, distribución, comercialización y otro tipo de impuestos. Entonces, aparte de que hay un muy buen factor de capacidad, los de afuera dicen, uy, los colombianos están pagando una energía muy costosa, vamos a suministrarles soluciones que al final puedan ser más competitivas, como anulando la transmisión, la comercialización, la distribución, como con generación distribuida. Entonces es otra de las oportunidades que ellos ven por fuera, porque claro, cuando vinieron a pensar en centralizada, se toparon con que la tramitología es muy larga, es muy complicada, que hay que esperar casi un par de años para obtener un permiso y con que no hay buenas líneas de transmisión. Entonces es otro de los aspectos que también están viendo afuera y que incluso a veces es un balance por esos aspectos en los que nos ven muy bien. En estos no nos ven tan bien, porque entonces es un país muy burocrático, es un país que es muy lento en entregar permisos, es un país que no invirtió en infraestructura para transmisión, entonces hay el balance, ¿cierto? Es, digamos, como a grosso modo como parte de las ideas. Ahí como parte de pronto de la burocracia, actualmente hemos tenido modificaciones, digamos, en las normas que rigen la construcción de los proyectos fotovoltaicos. ¿Qué crees o de pronto desde tu punto de vista, cuál crees que de pronto debe ser el camino que debe llevar esa transición también, ya no energética, sino transición documental para los permisos precisamente de la energía fotovoltaica? Perfecto, yo creo que en Colombia el tema de leyes y normativas ya está, la intención de las personas está, pronto si estamos limitados un poquito en inversión, la podemos obtener de afuera. Yo creo que es más la disposición de los entes que controlan ese aspecto para ejecutar. O sea, porque ya es muy sencillo ejecutar. Hay normas, hay leyes, hay disposición, hay ingeniería, hay inversión. Falta es como de, hagámosle, que es que estamos esperando. Las instituciones quieren promover que haya una transición energética. Instituciones, ayúdenme a hacer esa transición energética. Pues ya que el país o digamos el Estado no lo puede hacer siempre, dejen a los privados que tienen disponibilidad de hacerlo. Entonces, simplemente pongan X cantidad de personas más en los trámites. O sea, no frenen la tramitología. Si es un tema de, no, va a darse, pero en X tiempo, disminuyamos ese tiempo. O sea, que necesitáramos inversión, que necesitáramos tecnología, que necesitáramos ingeniería, que no tuviéramos radiación solar, ¿vale? Eso definitivamente es difícil. Pero acelerar el trámite, wow. Entonces yo creo que es ahí donde está el llamado de atención, que las instituciones dinamicen más estos procesos, no sé, incluso no los centralicen solamente, por ejemplo, por decir algo, en una oficina. Cada caso en cada región del país puede tener, digamos, tiempos o dificultades, desafíos diferentes. ¿Qué tal regionalizar oficinas o puntos de atención para hacer este tipo de aceleración de las solicitudes, adaptándolas a cada caso? Entonces, creo que va muy de ahí, de que a nivel gubernamental no se frene y no se detenga lo que ya a nivel privado, también público, que es donde entra la contradicción. Por un lado lo público ha acelerado, pero por el otro lado no, para darle solución a las personas, para que en menos tiempo obtengan su solución, para que por menos tiempo sea más económica, y porque hay zonas alejadas del país que todavía no pueden tener un acceso a un computador o a un internet porque no tienen estabilidad energética en las zonas, pero tienen el sol todo el día, pero no tienen energía para y que incluso la aprovechan en otros usos, porque finalmente he visto también la aplicación del sol para cocinar, con ollas solares. Sí, total, es una de las versatilidades de esa fuente casi infinita de energía, pero como sabemos hoy en día mucha de la tecnología es eléctrica.
Si hablamos de internet, si hablamos de Sí. laptops para el aprendizaje, Claro. en muchas de las zonas desconectadas del país, electrodomésticos, así sea para el entretenimiento, que vimos cuán importante era en la pandemia. Claro. A veces hay que desconectarse un poco y estos equipos todos son con electricidad. Entonces, cuando ya sabemos que esas soluciones están solucionadas, esas necesidades ya están solucionadas, la electricidad en los lugares apartados de Colombia, falta todavía ese aspecto y como país nos estamos poniendo un poquito de trabas, nos estamos pisando las mangueras, como decimos a veces, para que en esas zonas donde más se necesita llegue la solución. Exacto. Uh-huh. Sí. Bueno, no, José, ahí para concluir de pronto, ¿qué le dirías a los cepecistas, a los entes que de pronto nos están observando y que nos están escuchando también, a esas personas que de pronto se tomaron el tiempo también para informarse, porque finalmente terminamos entregando una información que considero yo es valiosa, y muchas gracias de verdad, José? ¿Qué conclusión y qué de pronto recomendaciones les darías? Perfecto, nuevamente gracias a ti por este espacio, por acompañarnos, por ser compañía en esta conversación que hemos tenido. Yo creo que es muy amena. Quedan varias variables ahí como sobre la mesa expuestas, sí, claro, para seguramente poder hablarlas en otro momento. Pero bueno, básicamente comentarios que puedan ser tenidos en cuenta, y es que las personas puedan tener como más apertura en cuanto a lo que está sucediendo en el mercado fotovoltaico hoy en día, y es de que es un mercado que va muy acelerado, la verdad. Hace una década los precios eran enormes, hoy en día son precios mucho más competitivos, las tecnologías no tenían tanta eficiencia, tanta capacidad, hoy en día son muy buenas, y hasta esos momentos era, digamos, 1 o 2 tipos de módulo. Hoy en día hay diversidad de tecnologías, diversidad de aplicaciones, y esto pues hay que aprovecharlo. Que las personas aprovechen esa diversidad que tiene el mercado fotovoltaico hoy en día, con distintos productos, con distintas soluciones, para llevar soluciones más competitivas y más prácticas, más fáciles de implementar a las distintas zonas donde estamos. Colombia goza de una diversidad muy bonita, culturalmente, geográficamente, y no podemos pensar en estos momentos donde el sector está tan evolucionado en que se debe dar la solución con el mismo producto. Claro. Entonces es ahí donde también está la invitación, abrir la mente para aprender cuáles son esos nuevos productos, dónde se pueden encontrar y cómo se pueden implementar. Otro muy importante, y es que de la mano con ese conocer qué hay hoy en día en el mercado, capacitación muy importante para saber esos aspectos mínimos necesarios de conexión, de instalación, como decías ahora, no solo de la parte eléctrica, sino que estos temas de energías limpias también van de la mano con una parte mecánica, con una parte civil, con una parte ambiental, con una parte, digamos, de tramitología, con una parte financiera. Claro. Entonces, de ahí a que las personas o hagan un equipo interdisciplinario que lo conozca, o aprendan más de estos puntos, porque energía no es solo poner el módulo, es analizar previamente una cantidad enorme de variables, y es muy necesario ese tema de capacitación. Y a los entes públicos que se encargan de definir, de adjudicar permisos. Hay internet, hay equipos de cómputo, hay personas muy capacitadas para acelerar esos trámites. Claro. El país está muy atrasado en temas de soluciones de energía, sobre todo para las partes alejadas. No dejemos esperando más tiempo a esas comunidades, a esas zonas, simplemente por trámites, simplemente porque entorpecemos una importación, simplemente porque le ponemos un impuesto a una labor. Flexibilizar claro. Eso, porque si no va a ser mucho más el tiempo para que esas soluciones se puedan presentar. Entonces creo que básicamente esas pueden ser las invitaciones. No, y definitivamente es digamos, unos consejos de valor realmente. Sí, muchas gracias también por ellos. Yo también aquí estoy escuchándolos y digamos también tomando nota, aprendiéndolas. En ese camino precisamente de la capacitación del personal, por eso nos hemos tomado el tiempo de este podcast, también para que la información llegue a las personas. Tenemos cápsulas de conocimiento también. Entonces la idea es que ALZ en este año descentralice la información también. Perfecto, sí.
Listo. Gracias, José, por el espacio. Un placer haber estado contigo aquí. A los que nos escuchan, gracias por tomarse el tiempo. Espero que sea de valor la información que le estamos entregando y los esperamos pues también en un próximo capítulo de podcast.